Anja, 2 terremotos han golpeado Venezuela. Es algo muy poco común. Hay cientos de muertos y muchos podrían estar atrapados bajo los escombros, en parte por la falta de maquinaria pesada. Y esto parece una oportunidad para que el ejército estadounidense profundice su infiltración en Venezuela, después de secuestrar al presidente legítimo, Nicolás Maduro, y a su esposa, Cilia Flores. Este es un video del Comando Sur que se ha difundido, anunciando su apoyo a los esfuerzos de rescate dirigidos por el Departamento de Estado tras los terremotos que sacudieron el país. Y además, le han puesto una música bastante cursi. De acuerdo. Vale, ya lo hemos entendido. Anja, ¿qué pasó en Venezuela? ¿Por qué esto tiene una importancia política y no es simplemente un desastre natural más? Al ver esas imágenes, la verdad es que da bastante pena, porque, sinceramente, teniendo en cuenta la catástrofe en Venezuela, que es una auténtica catástrofe, sobre todo en La Guaira, la capital del estado de La Guaira, junto al distrito capital de Caracas, la devastación allí, por lo que tengo entendido, es muy grave. Se han derrumbado cientos de edificios y las sanciones que impiden al gobierno comprar la maquinaria pesada necesaria para responder a esta catástrofe han hecho que haya personas atrapadas bajo los escombros durante días. Hasta ahora, con la ayuda que está llegando de Ecuador, Colombia, El Salvador y México, ni siquiera habían podido mover los escombros y empezar a rescatar a la gente. Estoy seguro de que hubo personas que podrían haberse salvado en esas primeras horas solo por culpa de las sanciones de Estados Unidos. Cientos, si no miles de personas murieron simplemente porque el gobierno no pudo reaccionar. Pero al ver ese video desde Estados Unidos, por un lado sí, en estas circunstancias como estadounidense, me alegra ver que mi gobierno en teoría va a apoyar a Venezuela. Pero por desgracia, esto no es una respuesta humanitaria estadounidense cualquiera. Una vez más, llega porque el propio Estado ha quedado aislado del resto del mundo y no puede valerse por sí mismo. Y como consecuencia de esta catástrofe, parece que, esto es un fracaso del gobierno. Ahora Estados Unidos puede entrar junto con esos otros estados latinoamericanos competentes y tomar el control. Y la verdad, eso es exactamente lo que parece que están planeando hacer, sobre todo si tenemos en cuenta que Estados Unidos ya estaba coordinando ataques militares en territorio venezolano soberano antes incluso de que ocurriera esta catástrofe. Así que, claramente, parece una oportunidad para que Estados Unidos y sus aliados consoliden su presencia en Venezuela. Y aunque la solidaridad regional debería ser algo que celebremos o que nos inspire, en realidad se siente más bien como una táctica de manipulación para llevar a cabo un cambio de régimen más suave, algo que prácticamente han estado haciendo desde que Maduro fue destituido del cargo el 3 de enero. Sí, es una forma de convertir aún más a Venezuela en una base militar de Estados Unidos, sobre todo después de ver el aterrizaje tan provocador del V-22 Osprey en la nueva embajada estadounidense. La embajada de Estados Unidos había abandonado Venezuela voluntariamente. Y antes de eso, en enero de 2009, durante la llamada Operación Plomo Fundido de Israel contra la Franja de Gaza, que fue el primer ataque realmente devastador que condujo al genocidio actual, el entonces presidente venezolano, Hugo Chávez, expulsó al embajador israelí y a todo su personal en señal de protesta y nunca los volvió a aceptar. A partir de ese momento, el gobierno venezolano entró en conflicto con Israel y trató a Irán como a un país normal. Trataron a la República Islámica de Irán como a un país normal y bajo sanciones, Irán les ayudó mucho. Y ahora está ocurriendo esto. Bajo la cobertura de la ayuda por el terremoto, Israel está enviando equipos a Venezuela. Supongo que entre ellos hay oficiales de inteligencia y personal con perfil militar.
Según eJewish Philanthropy, organizaciones judías e israelíes de ayuda y rescate se están preparando para enviar equipos. El gobierno israelí también ha dicho que está preparando una delegación de ayuda. El Ministerio de Asuntos Exteriores está realizando una evaluación de la situación con las personas relevantes en Israel y está determinando cómo pueden ayudar. Así que bueno, la primera vez que tú y yo vimos a Delcy Rodríguez fue en la reunión de la Asamblea del Pueblo en Caracas y llevaba una cufilla. Y ahora, bajo su liderazgo, Israel está recuperando presencia en Venezuela, algo que supongo se irá profundizando. Después hablaremos de Colombia. Pero, ¿qué opinas tú? Es realmente impactante ver a los israelíes actuando en Venezuela. Es difícil decir en una situación así qué haría cualquier otro líder, porque está claro que necesitan ayuda. Pero en años anteriores, quizá se habría considerado que eso era una línea roja. Y también quiero decir que La Guaira, donde ocurrió esta catástrofe, este terremoto, este doble terremoto, primero uno de 7,2 en la escala de Richter, seguido por otro de 7,5 segundos después, fue absolutamente aterrador. No sé si alguien ha estado alguna vez en terremotos más pequeños, pero si son de 4, ya dan bastante miedo. Así que no puedo imaginar lo que debe de ser pasar de 7. Así que pasaron por eso 2 veces, lo cual es algo muy poco común. Y un terremoto de esa magnitud no se ha detectado en Venezuela en más de un siglo. Pero esta zona, La Guaira, también fue el escenario de una catástrofe en 1999, cuando las inundaciones provocadas por una tormenta terrible hicieron que la costa prácticamente se derrumbara. Hubo enormes corrimientos de tierra, deslizamientos de barro que causaron la muerte de entre 10,000 y 30,000 personas. Algunas, sus cuerpos nunca se recuperaron, quedaron enterrados bajo el lodo o arrastrados mar adentro. Y aquello, en fin, las cifras, el número de víctimas de entonces es muchísimo más alto que cualquier estimación oficial que se maneja ahora en Venezuela. Así que, en Venezuela, los mismos elementos que son su mayor bendición, los que le dan su petróleo, su mineral de hierro, su oro y sus recursos, son también su mayor maldición. Porque esas fallas geológicas y su posición en el mundo han provocado desastres naturales que en ocasiones devastan el país. Y ahora, bajo este gobierno, han creado una situación en la que el ejército estadounidense, que durante tanto tiempo se había mantenido al margen, podría conseguir establecerse, aumentar su presencia y su capacidad de controlar el país. Y entonces Estados Unidos, casi por inercia, podría acabar poniendo las manos sobre algunos de esos recursos. Might get its hands on some of those resources.